Seguimos en esta tertulia de miércoles 5 de octubre de 2022 con Agustín Iturralde, Desiree Pagliarini, Juan Pedro Mir y Patricia González. Cambiamos, nos vamos al exterior, pero acá, a la región y también viendo el impacto a nivel local. En Brasil ya está en marcha la campaña para el balotaje del 30 de octubre entre el presidente saliente Jair Bolsonaro y el líder del PT y expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Los dos candidatos empezaron ya a recibir el apoyo ayer de figuras clave e inclusive de adversarios. Bolsonaro recibió, por ejemplo, el apoyo del ex juez Sergio Moro, el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, y su par de Minas Gerais, Romeu Zema. Lula, por su parte, obtuvo el respaldo del ex candidato de centroizquierda, Ciro Gomes. Además, se espera que en las próximas horas la senadora Simone Tebet, que terminó tercera en la primera vuelta del pasado domingo, anuncie también que acompaña al expresidente. Bolsonaro sorprendió en la primera vuelta del domingo cuando quedó segundo, pero con un apoyo mucho mayor que lo previsto en las encuestas. 43% de los votos cosechó, apenas 5 puntos por debajo del líder izquierdista, que recibió 48. Bueno, ¿qué deja la primera vuelta? Había Agustín que quería ir por el lado del impacto en Uruguay también, ¿no? A ver, los escucho. A ver, creo que la más allá del análisis más electoral, ¿no? Que obviamente sorpresa, sobre todo lo que votó Bolsonaro, lo que votó Lula estuvo muy alineado con lo que decían las encuestas. Lula hizo una muy buena elección. Bolsonaro votó mucho más de lo que se esperaba y se refleja como un país de muy dividido, muy polarizado, y con dos candidatos con una resistencia asombrosa. La de Bolsonaro un poco mayor que la de Lula, pero cuando uno mira y desentraña un poquito, por ejemplo, las votaciones al Parlamento, ve que Bolsonaro salió mucho mejor parado. El partido Bolsonaro, otro partido de derecha afín a Bolsonaro, muy bien parados. Y Lula al revés, el PT votó mucho peor que Lula. Muchísima gente, digamos, de centro, inclusive de centro derecha, que vota a Lula porque dice, no, lejos de Bolsonaro, pero el Parlamento y a otros cargos locales no vota al PT, ni muchísimo menos, ¿no? Como un país muy, muy dividido. Para Uruguay, como que, a ver, ¿qué podemos esperar? Yo creo que ahí, a mí para Uruguay estrictamente, para la estrategia de Uruguay, sobre todo pensando en Mercosur, la realidad es que el ministro de Economía, Paulo Guedes, y el Brasil más abierto del mundo, nos es más favorable no para la estrategia de este gobierno, para la estrategia que tiene el Uruguay ya, por lo menos desde el gobierno pasado, muy nítidamente. Uno podría, como en términos muy, muy egoístas, podría plantearlo así, ¿no? Yo no tengo duda que como para los brasileros y para Brasil es muchísimo más peligroso, mucho más inestable, no tanto por su radicalismo, sino por lo incontrolable, por lo demente que está el presidente Bolsonaro, que Lula, que termina siendo un Lula mucho más del establishment, con un presidente de centro derecha, anunciando ya ahora para el balotaje un giro brutal al centro, muy controlado en el Parlamento. Entonces creo que esa es como la dualidad. No creo que haya grandes novedades para Uruguay en ninguno de los dos casos. Creo que Brasil, la remontada de Bolsonaro viene vinculada, creo que por qué arranca tan atrás, viene muy vinculado al desastre de la pandemia, al desastre de la gestión de la pandemia y a lo que fueron los muertos de la pandemia. ¿Y por qué hace esa remontada? Por una economía que está respondiendo por un aumento del gasto público, después de haber hecho un ajuste muy grande, aumento del gasto público, gasto en los sectores populares, que le permitió llegar más o menos competitivo. Pero no creo que Brasil tiene un desempeño mediocre, no es esperable que eso cambie, y no es esperable, creo que Brasil tiene una economía política que tiene vida propia, y no es esperable que en lo más profundo ninguna de las opciones, por más que suenen tan disímiles desde acá, no represente una realidad sustancialmente distinta. Cuando estuvo Lula, y cierro con esto, con el Frente Amplio, con afinidades regionales, etcétera, Argentina nos cerró los puentes y Brasil miró para el otro lado. Brasil nos trancó camiones de arroz en la frontera todas las veces que tuvo ganas. En esto no hay las afinidades políticas funcionan poco, lo que funcionan son los intereses, y en ese sentido creo que no hay por más de lo distinto que parezcan, no hay motivos para esperar grandes cambios para el Uruguay. Juan Pedro, vos también habías sugerido este tema, ¿no? Sí. Por el lado de un análisis más regional. Sí, yo creo que nos interesa. Nosotros siempre somos argentinos dependientes a la hora de pensar y no miramos la importancia de
del hermano mayor. Tremendo, ¿no? Eso. Todo lo que nos importa a Argentina y lo poco que nos importa a Brasil, la simetría. El conocimiento que tenemos, el conocimiento y desconocimiento, ¿no? De Argentina sabemos candidato todo, al quinto diputado de la lista del peronismo de Jujuy, y de Brasil no sabemos quién es el vicepresidente. Es una cosa insólita. Es un error estratégico para Uruguay, porque Uruguay, bueno, Agustín, vos lo sabés mejor que yo, el principal destino de las exportaciones, y tenemos con Uruguay se inserta con Brasil y tiene una identidad y tiene posibilidades de expansión cultural y tiene un mercado fantástico al cual Uruguay puede acceder. Tenemos un arco de centenas de millones de potenciales consumidores de servicios en Brasil y Argentina, entonces no podemos estar fuera de Brasil. Sí, y entonces creo que comparto con Agustín que más allá del triunfo de Lula o de Bolsonaro, para Uruguay y para la propia estructura de Brasil no va a ser mayores diferencias en el sentido de lo macroeconómico, pero sí me parece que hay alarmas que yo vinculaba y trato de vincular a cómo desde un lugar filosófico, un lugar ético, político, vemos con preocupación la emergencia de los discursos y la impunidad de los discursos de esta nueva derecha fuertemente reaccionaria que tiene su expresión en personas como Bolsonaro, como la electa la diputada, la que ganó las elecciones en Italia, ahora no me acuerdo, diputada Giorgia Meloni, el avance de Vox en España, el avance de la derecha en Suecia, el avance del liberalismo de derecha en Argentina. Pero yo creo que no podemos dejar olvidado lo que significa Bolsonaro y lo que expresa Bolsonaro. Si uno repasemos estos discursos de esta derecha radical, de esta derecha desembosada, si me permiten la palabra obscena, ¿no? Los griegos el teatro griego cuando algo no funciona, obsceno fuera de escena, los sacaban de escena porque algo no se podía mostrar. Estos actores directamente no tienen empacho en promover la homofobia, el machismo, la segregación, en promover la violencia, en establecer formas de racismo sistemático. No tienen empacho. Y creo que eso es lo que tenemos que poner en cuestionamiento. Si ustedes me permiten, por ejemplo, vinculándolo en parte con el tema anterior, el gobierno del PT, con todas los claroscuros que tuvo y todos los temas de corrupción que tuvo, que son innegables, pero por ejemplo tuvo una inversión en educación histórica para Brasil. Brasil llegó prácticamente al 8% del PBI en educación. Ingresaron cientos de miles de personas a los estudios secundarios y terciarios en Brasil. Y son los sectores que hoy por hoy no fueron los que votaron al PT. Entonces ahí esa relación entre la educación, la conformación cultural, hay como una grieta en ese sentido de la conformación de un ideal de formación ciudadano con lo que termina prevaleciendo a la hora de tomar opciones. Yo simplemente esa preocupación de acá en nuestra aldea, de cómo los mensajes de corte de la derecha más dura tenemos que licuarlos, tenemos que problematizarlos y no dejarlos avanzar, y están presentes y están del otro lado de la frontera. ¿Deciré? Bien, nunca me había puesto a pensar que somos argentinos dependientes, pero es real, sí. Yo creo que debe haber mucho de lo histórico que afecte en ese sentido. Pero, a ver, en Brasil a mí me parece que se está dando un fenómeno que viene siendo bastante internacional, extrapolando incluso a los continentes, que es el hecho de que se está polarizando a tal punto el electorado que hay un voto amplio y fuerte, cada vez mayor, del anti el otro. O sea, no es, bueno, me baso en que me gustan las propuestas o en que me siento identificado ideológicamente, es el anti. Y un poco lo dejaba en evidencia lo que decía Juan Pedro, de que mucha de la población que fue beneficiada incluso con el gobierno de Lula, con los gobiernos de Lula, ahora votan a Bolsonaro. Entonces,
Y pasa lo mismo del otro lado. Digo, hay sectores que terminan votando a Lula que anteriormente habían votado a Bolsonaro. Entonces, hay una cuestión de el otro candidato que termina transformando el fenómeno político, aunque lo estoy hablando desde un lugar de opinóloga, ¿no? Obviamente no. Tengo a dos a Pata que va. Te metió como politólogo. No, después me acordé que no era politólogo. Los economistas lo peor que pueden hacer es decirle que son politólogos. Tiene mucho tiene mucho de análisis político igual, perdón. Astrólogo no hay ninguno, ¿no? No, pero bien, creo que a lo que nosotros nos impacta también es un poco el ver cuál va a ser la postura de un Lula que viene después de toda la situación que le pasó, de ese recambio y esa transformación que tendrá que tener un poco a nivel personal, y que lo vemos incluso reflejado en el vice que tiene, que es de centro derecha, ¿no? O sea, esa necesidad de llegar a acuerdos, esa necesidad de centrarse, esa necesidad de hacer capaz que incluso coalición, que no escapa a la región, que ya te digo, pienso que también es a nivel internacional que está pasando, a nivel de otros continentes. Entonces ese fenómeno de tener que bajar a tierra un montón de cosas y llegar a hacer un montón de acuerdos porque la gente te está pidiendo a gritos de determinada manera que cese un poco la polarización, hace que se transforme también la política y no escapa a Brasil, como estamos viendo. Ahora, ¿cómo impacta eso en Uruguay? Y bueno, creo que a nivel del Mercosur, que es lo que más nos trastoca a primera vista, ya sabemos un poco a qué términos jugamos con Bolsonaro, ¿no? No lo vamos a saber con Lula hasta que pase. Entonces, por ahí capaz que un poco de miedo o de preocupación de ver qué tanto va a impactar a ese nivel. De todas maneras, yo considero que sea cual sea el resultado, que bueno, todo parecería favorecer a Lula, el diálogo político y la estrategia política no me parece que varíe demasiado. Vamos a tener dos actores que ya conocemos, a mediano o corto plazo los conocemos, y me animaría a decir que Lula es un poco más previsible que Bolsonaro. ¿Coincidís con Agustín en esto? Sí, coincido que es muy inestable. ¿Pata? Yo me alegro que se desmarquen de Bolsonaro. La verdad, me parece una buena noticia, porque eso sí me parece preocupante. O sea, creo que hay marcos de conversación y de discusión, y hay diferencias ideológicas que tenemos. Yo creo que hay gente de izquierda y hay gente de derecha, y creo que hay gente fascista. Y no creo que todos los que votaron a Bolsonaro sean fascistas, pero creo que el planteo de Bolsonaro, no hay mucha discusión, ¿no? No es una interpretación. Me parece que está claro que su planteo es de eliminar al otro, es racista, es antifeminista. Ha habido además asesinatos de todo tipo en Brasil, que creo que en eso de que tenemos poca noción. No solo mataron a dirigentes como Marielle Franco, donde está fuertemente involucrado el presidente y la familia del presidente, sino que han habido en las favelas asesinatos de todo tipo en el ingreso a las favelas de la Fuerza Armada. Entonces, hay una situación, el otro día un compañero decía, estamos en una transición a la democracia. Hay gente que lo está viviendo de esa manera, que están haciendo una transición a un gobierno democrático. Entonces, creo que hay como nuestros límites institucionales, que cuando hablamos de Argentina también discutimos lo mismo. Bueno, ¿cuáles son los marcos de lo que somos nosotros y lo que son ellos? Somos claramente muy distintos, tenemos un formato distinto. Ya que estamos discutiendo la reforma educativa y los idiomas, podríamos aprender portugués, capaz que eso es una forma de... ¿no? Es increíble que en este país no estudiemos portugués cuando Brasil es la mitad del continente. Y nosotros no sabemos hablar el idioma. Más allá que nos entendemos más o menos, ¿no? En modo... Pero eso es un punto de lo que nosotros también somos responsables. Y me parece que el momento de polarización política es un momento donde no se pueden discutir las reglas de juego, que sería lo ideal, ¿no? La elección de Brasil es... El otro día escuchaba a Camilo López hacer un análisis y a Anastasia Barceló. Es la cuarta elección más importante del mundo, ¿no? En proporción y volumen de personas, son 150 millones de personas que votan. Es la dimensión del fenómeno, si lo querés analizar con algún instrumento científico, ni siquiera digo científicamente, con algunas herramientas medianamente científicas, es un fenómeno bastante complejo, porque hay factores como la inflación y la inversión en el último tiempo en el gasto público. Hay factores como
la construcción del mismo sistema político, ¿no? Vos tenés 30 y pico de partidos, los partidos, las elecciones son personales y personalistas, más allá que respondan a un partido, y después de eso se arman bancadas, que las bancadas no necesariamente responden al mismo partido. Y el financiamiento de las bancadas es una discusión. O sea, Odebrecht y la discusión sobre Odebrecht debería ser una discusión sobre cómo se financia la política. No solo la izquierda, también la derecha. ¿Cuáles son los montos de financiamiento? Y lo otro, me parece que la discusión sobre la bancada evangélica, el posicionamiento de Bolsonaro, la discusión de la religiosidad, nosotros que vivimos en el país laico, esto nos queda lejísimo. Pero eso está pasando. No está pasando en Brasil, está pasando en América Latina, está pasando en el mundo. Hecho, el propio Lula intentó captar votos, muchos votos evangélicos, ¿no? Ahora venía leyendo una columna sobre... ¿Qué te reís, Agustina? Ahí le marca algo a Pata. Lo había leído ayer en redes y hoy sale en el Lo del país. pacto con el diablo. Lula salió a aclarar que Lula no tiene ningún pacto ni conversó con el diablo. Porque hay toda una construcción... En su cuenta oficial en Instagram, y en Twitter, en redes. Pero hay una construcción que se elabora, es decir, que Lula tiene un pacto... O sea, ¿se dan cuenta el volumen de la discusión política que estamos dando? A mentir noticias falsas, ¿no? Que lo acusan de tener un pacto con el diablo. Es un poco un divague. Yo lo último para decir es, me parece que en términos de la integración regional, yo no sé si solo para Uruguay es importante la integración regional, yo comparto con Agustín que han habido mejores y peores épocas del Mercosur y que no necesariamente los mejores momentos para Uruguay han sido los de las alianzas entre las izquierdas tienen mucho para preguntarse sobre eso, tienen mucho para preguntarse sobre la representación, tienen mucho para preguntarse. Y el PT también. A mí la estrategia del PT no me gusta. Si estuviera ahí, votaría Lula. Pero me parece que eso de traer, ¿no? Que nosotros también acá en la izquierda tenemos la tendencia a decir, bueno, traigamos al viejo, el más legítimo de todo lo viejo legítimo para que gane. Me parece que no, yo hubiera tratado de militar para que pusieran una persona nueva, distinta, joven, con un planteo diferente y con una visión de la izquierda distinta. Entiendo que esa es la estrategia posible, la más conservadora, y como estrategia conservadora, no sé, no me gusta nada, pero... No quiere decir que no esté del lado de Lula y luego votaría a Lula y todo eso. Pero me parece que es una estrategia particular. Me parece en todo este escenario que lo que nos tendría que preocupar es la antipolítica en la que estamos, ¿no? En América Latina, que eso sí es un problema para el sostenimiento de los sistemas. Claro. A ver, ¿les quedó algún apunte, no? Para cerrar. ¿Quieren redondear el tema? A ver. Yo tengo dos apuntecitos bien cortitos. Uno, la relación de estos candidatos con los medios. Se escucha mucho decir, no, porque los medios imponen la agenda, imponen los candidatos. Bolsonaro y Trump, por ejemplo, han sido los candidatos más maltratados por los medios hegemónicos, sobre todo en sus primeras campañas. Ganaron a pesar del estrato de la Red Globo, etcétera, y de las encuestadoras, ¿no? Entonces, ojo con esas cosas que un medio viene, nos impone, estos ganan por factores mucho más complejos, mucho más difíciles de entender y mucho más de abajo. Y lo segundo es, Bolsonaro va a perder y se va a ir. Llámenle como quieran, yo creo que Brasil, a pesar de este energúmeno que lo gobierna, más o menos sostuvo una democracia. Claramente se deterioró la democracia, sin duda se deterioró la democracia, pero sostuvo un régimen bastante democrático. Los que yo veo con mucha énfasis en comentarios, por alguna cosa que lo decía Patricia, que comparto en el espíritu, pero de que si Brasil es una dictadura, Bolsonaro, como Trump, ganó, ahora va a perder y se va a ir. Los que no se van, los que siguen son en Venezuela el régimen chavista, en Nicaragua, en Cuba. Lo digo porque veo como a veces cierta flexibilidad, que le decimos dictadura o no. Y bueno, hay elecciones más o menos competitivas, con todos los defectos, donde se pueden aglutinar los bloques razonablemente y se respetan los resultados o no. Por suerte, el energúmeno de Bolsonaro no fue capaz de romper eso. No creo que tenga ninguna fe democrática, no creo que tenga ninguna convicción. Simplemente no fue capaz. Brasil resistió porque la institucionalidad el poder está bastante más disperso. No, para cerrar el tema tiró Venezuela, Cuba, ¿no? Para cerrar en una tranqui, el último apunte. No. Lo que pasa es que cuando tú dijiste que te sorprendía que en la mesa, no creo que a mí no me sorprendía que en la mesa estemos todos y gran parte del espectro político. Por lo que dijo Pata, de que me sorprende o me gusta que se desmarquen, me alegra que se desmarquen. A mí me alegraría también, me alegraría que todos los uruguayos y todo el espectro político y particularmente los sectores de la izquierda democrática también se desmarquen de las violaciones y de la marca de los
analfabetos en derechos humanos que a veces cuesta tanto marcar, ¿no? Desde los regímenes teocráticos que porque en cuestiones geopolíticas condenamos a medias, desde cuestiones de partidos y gobiernos que siguen idolatrando la dictadura de las personas y de los partidos únicos, que persiguen a actores que no están en el espectro de Bolsonaro, que apoyan o que miran para otro lado cuando Putin, amigo de Bolsonaro, invade una nación soberana. Entonces, yo creo que la democracia se ve atacada y ahí el espectro político, al menos en Uruguay, ojalá siga ampliando la condena a los bolsonaros y a los bolsonaros que no se parecen tanto a Bolsonaro. Pato. No, bueno, si vamos a empezar a discutir esto, necesito 15 minutos de explicación, o sea, Nos un poco quedamos sin como telegrama, tema. nos quedamos sin telegrama. No, que me parece que está bien. Yo, en particular, en mi posición política, no tengo una posición política radical adentro del Frente Amplio. Me parece que eso está a la vista, ¿no? No soy de las más radicales dentro del Frente Amplio. No adhiero, además, no estoy en una corriente que tienda a pensar que uno puede imponer, ¿no? Creo en la democracia, soy republicana, soy demócrata, todas esas cosas. Tengo algún cierto cariño, no puedo evitar decir, bueno, a quien disputa el modelo económico se lo reconozco, me parece bien, creo que hay que intentar hacerlo, creo que hay que promover hacerlo. No estoy de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos en ningún caso. Eso no tengo... Ni lo discuto, lo eso. defiendo. No se me pasa por la cabeza, ¿no? que Entonces, pueda estar de acuerdo. Creo que me parece que la discusión es un poco más grande también, ¿no? O sea, cuando discutimos estas cosas, discutimos más en largo. No es lo mismo... Y no es el mismo posicionamiento. Yo creo que hay una mezcla que hace Agustín ahí que me gustaría en algún momento discutirlo en largo. No es lo mismo hablar de Cuba, de Venezuela, etcétera, que de Bolsonaro. Y no creo que sea un poco menos democrático. No creo que sea un poco menos democrático. Creo que es un proceso no democrático. Para tomarla y tomarla en cualquier momento. No tiene pero lo discutimos cuando lo discutimos con elementos, lo armamos. No tiene ningún punto de comparación la que pasa a Venezuela. Bueno, que a mí me toca de primera mano, por eso lo recalco, que Bolsonaro. O sea, digo, a ver, estamos todos de acuerdo, me parece que quedó bastante en evidencia en esta mesa, de que todos pensamos que Bolsonaro es una persona bastante inestable, de que ha contribuido a desmejorar garantías democráticas y que se ha visto envuelto en situaciones... Que están matando dirigentes, están matando gente. Muy genial. No, o sea, no lo pongo en discusión. Lo que digo es que en Venezuela eso triplícalo por 1000, ¿no? Triplícalo, y que encima es una dictadura. Acá Bolsonaro se va a ir, como dice Agustín, y yo quiero dejar eso en claro porque la democracia es así, es perfectible, pero lo que tiene es que si los ciudadanos y las ciudadanas se equivocan, lo pueden volver lo pueden tratar de enmendar. En una dictadura eso no pasa. Y yo nada más cierro diciendo que más allá de tema Bolsonaro-Lula, lo que le deseo es que Brasil pueda estar de manera estable y pueda seguirse desarrollando, porque a nosotros también nos afecta. Así que le vaya bien.